Hola amigos, ¿cómo están? Amigos del fútbol playa y por supuesto del deporte en general. Hoy es un día muy especial porque nos vamos a dar realmente un lujazo. Vamos a presentar ahora a nuestro invitado para Tata FP Argentina, nuestro canal de YouTube dedicado enteramente a contenidos relacionados con el fútbol playa, y además sumamos esta sección que denominamos Revisitando Argentina, porque tiene que ver con un pasado de la selección argentina de fútbol playa, del cual nuestro invitado de hoy es absolutamente un prócer determinante en lo que fueron aquellos años del fútbol playa, así que bienvenido, Fede López Hilaire, Yagui López Hilaire, como lo conocemos. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Gracias, Tata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están suscriptos al canal. Y bueno, la verdad, una alegría tu contacto y esto que ya me comentaste, lo que están haciendo, la verdad que me pone muy contento y creo que está bueno. Imagino que habrás tenido buenas repercusiones de toda nuestra camada y la verdad que te agradecemos por esto que estás haciendo. Sí, Fede, la verdad es que, bueno, los que estamos ligados de alguna manera al deporte, los que formamos parte de este deporte, claramente yo creo que es casi una obligación un poco poner visible todo lo que hicieron ustedes por el fútbol playa en este país, que fueron absolutamente pioneros, pero que además lograron cosas muy importantes con la camiseta argentina. Eso está fuera de toda discusión. Y bueno, y algunas cosas yo creo que nosotros tenemos que visibilizar o poner bien vigentes para que todos los chicos que hoy por hoy se acercan al deporte o quienes estamos de alguna manera en el ámbito del fútbol playa en este país y obviamente en Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? También tener una idea de lo que lograron ustedes. Y yo, Fede, si vos me permitís, más o menos para dar una dimensión, no porque la gente no sepa quién sos ni de quién se trata, pero yo quiero contar una anécdota de una vivencia que vos tuviste, que de alguna manera da la dimensión, ¿no? Del deportista que fuiste y la trascendencia, ¿no? Cuando tu último partido en la selección argentina fue en la etapa eliminatoria para el Mundial de Paraguay en el 2019, ¿verdad? Ese Sí, fue tu última participación, fue un partido con Brasil. Lamentablemente, bueno, con, con ¿sí? Paraguay fue el partido, sí. Ok. Pero había sucedido que en un partido con Brasil, bueno, vos ya habías anunciado de alguna manera que te retirabas de la selección. Y finalizado el partido, ¿no? Los jugadores brasileños que eran campeones del mundo, muchos de ellos de esa camada no tan ilustre que tuvieron, ¿no? Te hicieron como una especie de despedida, ¿no? Unas zurras ahí, te tiraron para arriba y te saludaron muy afectuosamente, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese hecho, que tal vez fue muy determinante y aparte, vuelvo a repetir, marca un momento en tu carrera, bueno, a mí me pareció absolutamente determinante. No sé cómo lo viste vos, pero para mí es muy importante eso. Eh, sí, a ver, perdón que te corrija, el partido fue el tercer y cuarto puesto contra Paraguay, y lo que sucedió fue que los de Paraguay, porque la verdad que lo había estado hablando con Guga la noche anterior, no lo sabía nadie, yo tampoco medio que, no es que lo sabía, que no iba a jugar más. Eh, y bueno, sentí que era mi último partido con la selección, que más no podía dar, y también un poco esto de dejarle a los demás el lugar para que hagan lo que tengan que hacer, digamos. Y que a veces personas que venimos hace mucho tiempo ocupamos un lugar que a veces, no sé, yo sentí que di todo, entonces dijo, bueno, ya está, hasta acá más de esto no voy a poder dar. Y bueno, Cuba se ve que se lo comunicó a los jugadores de Paraguay, me hicieron eso de levantarme y tirarme por el aire. Y cuando estábamos saliendo de la cancha, era el equipo de Brasil que estaba por entrar a cancha, porque jugaban la final contra Uruguay, y ahí hicieron un cordón y me saludaron. La verdad que sí, inesperado, lindo reconocimiento y bueno, sí, quizás que fue también de tantos años de compartir este deporte, que somos todos los que lo practicamos, somos todos apasionados. Y bueno, la verdad que creo que va por ahí, ¿no? De decir, bueno, otro que le dio tanto a tantas horas de su vida a este deporte, que no lo va a jugar más, es simplemente un lindo reconocimiento. Sí, sí, sin ninguna duda. Y por supuesto, muy a la altura también del lado de Paraguay y Uga, ni hablar, porque hoy es una potencia sin duda a nivel mundial, ¿no? Fede,
la idea de la charla, bueno, lo dije hace un ratito, pero tampoco es entrar, digamos, rigurosamente en algunos datos, ni obviamente vamos a hablar de lo macro, de lo que fue tu carrera en la selección argentina, ni hablar. Seguramente no vamos a poder completar porque hay muchísimo para charlar, así que yo quería enfocarnos un poco en lo que fueron por ahí los primeros pasos, ¿no? que ustedes dieron en función del armado de aquellos equipos, ¿no? Preparándose para las competencias internacionales o mundiales. Digamos, cuando mucha gente no sabía bien de qué se trataba, ¿no? Y cómo era ponerse a entrenar con el profesionalismo que lo hacían y todo, para encarar las distintas competencias, por ejemplo, allá en los primeros pasos tuyos en el deporte. Bueno, mi caso es particular, obviamente, porque yo en mi familia, Lupa y Coco ya practicaban el deporte, Coco desde 90 y largos ya lo estaba haciendo, entonces un poco en nuestra familia siempre se respiró esto del fútbol playa, veíamos a esas camadas, a la camada que le ganó a Brasil en su momento, digo, nosotros con mis viejos nos veíamos o Globo, los partidos y todas esas cuestiones, entonces lo fui viviendo como muy de cerca. Me tocó en ya no me acuerdo, pero creo que en el 2004 fue que empecé a ir a entrenar, porque un poco como se originó siempre este deporte, que es, che, sé que este juega bien en el pasto, bueno, porque pruebe a jugar al fútbol playa. Así empezó mi hermano más grande, así mi hermano más grande lo hizo jugar a Lupa, le dijo, che, tengo a mi hermano que juega bien, y así arranqué yo. Y bueno, yo mamé todo eso, yo mamé ese deporte también, el ir a entrenar donde sea. Nosotros las primeras veces que entrenábamos en Punta Carrasco, en una cancha de vóley, con la red en el medio, que me la llevé puesta una vez. Se acordarán. Eh, y bueno, y ahí yo compartía plantel con Marce Salgueiro, con el Topo, Fede, eh, con Lele, con el Chino, con ¿quién más? Bueno, con Quique, bueno, con varios, con César, obviamente, César Mendoza. Y bueno, yo es como que eso era el deporte para mí, ir a meterle con todo a una cancha de vóley, dejar todo y después, bueno, obviamente ir a competir a canchas en serio, digamos. Después también teníamos ahí en Parque Sarmiento la cancha de arena, que en ese momento no la usábamos tanto, no me acuerdo, no sé si no estaba muy bien condicionada. Eh, y bueno, un poco ese fue mi inicio. Entendía yo un poco con quiénes estaba alrededor, eso me pasó. Me acuerdo de las primeras veces que me sumaba a los entrenamientos, que hacíamos jueguitos y yo lo veía al Topo y a Fede que hacían las cosas que hacían, no se les caía una vez. Y yo veía eso, yo me daba vergüenza, de hecho me intimidaba un poco de hacer jueguitos, se me caía, me decía, la puta madre. Pero bueno, nada, eso fue como muy amateur, la verdad que fue como no teníamos lugar para entrenar. Y eso yo lo viví, digo, yo sé que el inicio de la mayoría de los chicos fue de la camada anterior, la de Tiki y esos, la de Pancho, eh, como que yo pude vivir esa cuestión. Entonces, quizás que desde ahí es un poco mi construcción de la cabeza de cómo veo yo este deporte hoy en día. Fui viviendo toda la transformación a lo que es hoy, y quizás un poco a veces por eso de repente soy un viejo cascarrabia, pero entendiendo muy bien de dónde surge todo este deporte y entendiendo muy bien las cosas que hicimos nosotros también para llegar a donde estamos hoy. Así que, bueno, unos inicios que después, bueno, ya retomarás vos, pero bueno, después arrancó AFA, ya ir al predio, ya tener una cancha donde poder practicar todos los días, nada, fue toda una progresión. Totalmente de acuerdo, Fede, pero qué loco imaginarse, porque uno lo puede ver ahora en retrospectiva, ¿no? Vos, Fede, jugaste 7 mundiales en la especialidad, pero además decenas de torneos, ¿no? Jugaste en Europa, jugaste por todos lados, sos reconocido en el ámbito, hiciste realmente de esto una profesión, más allá de que haya sido rentado o no. Para mí lo profesional muchas veces no va de la mano de lo económico, justamente, sino que uno se puede preparar profesionalmente para la actividad que sea, ¿no? Pues basta con ponerle garra, sacrificio y corazón, como lo hicieron ustedes, sin duda. Pero te quiero preguntar, ¿no? Situados en aquellos momentos
momentos de los que me hablabas recién, ¿vos tenías idea de que algo como la carrera que hiciste después o lo que lograron ustedes podía suceder en aquellos momentos? No, 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 no. La verdad que no. De hecho, me pasa ahora que empiezo a ver un poco las cosas que hicimos y que me tocó vivir a mí personalmente y siento que viví otra vida, siento que fue en el pasado, otra cosa que hice, como que también era muy, yo lo hacía, nada, la manera de hacerlo obviamente es como vos decís, es la actitud que vos tenés para entrenar, fue totalmente profesional, eso lo mamamos mucho de Pancho y de Charlie. Además del compromiso que teníamos todos los jugadores, obviamente. Eh, pero no, no, ni loco. Yo iba, hacía lo mejor de mí y bueno, es como que las cosas también fueron surgiendo. En su momento no había quizás torneos por distintos lados del mundo, estoy hablando de ligas locales. Entonces yo soñar en pensar en que este deporte me iba a llevar a un lugar como fue vivir lo que vivimos en Italia. No, no lo tenía pensado. Yo lo único que pensaba era ser mejor jugador y en tratar de estar en todos los torneos que pueda estar, porque me fue apasionando, me enamoró, digamos, el deporte. Entonces, desde ahí claramente que no tenía ni idea de la proyección, ni de todo lo que iba a vivir, ni de la cantidad de mundiales. Lo vivía como algo natural del proceso del deporte en sí, digamos. O sea, yo entrenaba con mis compañeros, hacíamos todo lo mejor que podíamos hacer y teníamos los torneos que iban sucediendo y que podíamos ir a jugar, eh, pero no tenía mucha idea de qué tipo de carrera podíamos llegar a tener. Difícil imaginarlo en aquellos momentos. Y sabés, Fede, que yo siempre hago esta reflexión, ¿no? Ustedes, como vos bien lo dijiste recién, era un grupo que se armaba, pero bueno, vos con tus hermanos y con gente tal vez conocida de otros ámbitos, de otras competencias, y sin embargo se iba armando lo que era un proyecto o una selección de fútbol playa que después se iba a ir metiendo en los torneos y en los mundiales y demás, ¿no? Pero digo, fíjate qué meritorio, ¿no? Qué meritorio, qué importante, cómo se lo tomaban ustedes, porque podríamos decir prácticamente que cuando iban viniendo los viajes y los torneos, eran ustedes solamente los que en ese momento practicaban el deporte y obviamente los viajes estaban y las participaciones en los torneos estaban casi aseguradas, ¿no? Sin embargo, ustedes le metían garra, lo hacían a deshora, en horario de laburo, posponiendo situaciones familiares, laborales, profesionales de toda índole, y le ponían una garra tremenda a esto. Me parece súper, súper importante, ¿no? Sí, a ver, sí, es tal cual lo decís, un poco lo decía César el otro día en la charla con vos también, digo, eso está establecido, digo, yo creo que eso no nos hace especiales a nosotros, eso yo creo que el practicar un deporte amateur y un deporte quizás en vía de desarrollo y pequeño, si te ubica en ese lugar, lo vas a hacer al 100 porque si no, no tiene sentido, y eso yo lo digo mucho. Si vos le estás dedicando tanto tiempo de tu vida y de tu día a una disciplina o a lo que sea, y te lo vas a tomar light, seguramente no tengas o continuidad o no te dé nada. En cambio, si a lo que vos le estás dedicando le das todo, y es la manera de encarar las cosas. Esa creo que fue mi mentalidad y yo creo que fue la mentalidad de la mayoría de las personas con las que yo compartía. Quizás algunos dejaban más cosas de lado, quizás otros, pero la mentalidad era esa. Eh, entonces me parece que en ese lado no creo que sea muy distinto de lo que hacen los chicos hoy en día, creo que sigue sucediendo lo mismo. Pero bueno, será que también nosotros tuvimos un proceso especial en el deporte, un proceso en el inicio, quizás también, los desarrollos en otros países eran distintos, pero así todo fuimos lo que fuimos y competimos a alto nivel y en eso sí creo que igualmente es meritorio hoy en día. eh, pero bueno, el gen ese de decir que nosotros fuimos especiales porque le dedicábamos como le dedicábamos, es cierto, pero sigue pasando también. Perfecto, perfecto. Fede, bueno, vos recién mencionaste cuando fue el paso básicamente de lo que eran los inicios del deporte, las preparaciones y después el apoyo de AFA con el tema de la estructura del predio y demás. A partir del año 2005, vamos a aportar un dato para los amigos que por ahí no lo tengan tan presente,
el fútbol playa pasa a formar parte de la órbita FIFA, digamos, y se comienzan a hacerlo los campeonatos del mundo con una estructura distinta, no digo ni mejor ni peor, pero sí con otro tipo de apoyo y otro tipo de mediatización y demás. Ustedes prácticamente empezaron a competir, como lo decías vos, de golpe se dieron cuenta que estaban vestidos con la indumentaria argentina, escuchando el himno, ¿no? Representando a Argentina en un mundial, ¿no? Nada menos, en una década marcada por el predominio brasileño. Fede, ¿esto vos lo veías así en aquellos años? Sí, sí, sí. A ver, en Europa ya se practicaba bastante este deporte. Eh, Creo que la liga italiana tiene data de la misma cantidad de años que tiene FIFA en el deporte. Eh, en Brasil mismo se jugaban los interestatales, digo, sí, sí, había una cuestión de un dominio brasilero muy grande, todos los brasileños jugaban en otros lados, digo, sí, sí existía eso. Eh, y bueno, yo creo que también el haber hecho que Brasil se ponga en ese lugar tan inalcanzable eh, generó y provocó que los demás países quieran llegar a pelearle a ellos y hagan lo necesario para poder fomentar que la disciplina crezca en cada país. Pero bueno, también Portugal tiene mucha historia, España tiene mucha historia de fútbol playa, Italia. Eh, los partidos Portugal-Brasil eran históricos, era como que también se le competía un poco en ese lado. Pero bueno, nosotros vivimos toda esa parte también en ese proceso de cambio. Hablabas un poco del proceso de cambio con César, de lo que fue después ir al predio, después empezar a vestir la camiseta de Argentina. Yo en ese momento, la verdad que también lo fui viviendo como un proceso que se iba dando como medio natural, que no lo fue, no lo es natural. Sí es lógico, pero bueno, eh, digo, con sus pros y sus contras también. Yo soy en eso como que sé perfectamente todo lo que nos dio AFA y lo que nos da y lo que sigue generando. Y también un poco lo que tiene AFA, esto de una estructura tan grande, que ciertas cuestiones para el deporte que es tan chico, eh, yo creo que en ese aspecto es medio como que no lo dejó crecer demasiado en ese lado. Es como que también tiene un poco de esto de que como no es no tiene autonomía el deporte, el fútbol playa en sí como fútbol playa, sino que depende de la estructura de AFA, las cosas que se hacen como AFA, a veces a un deporte tan chico como el nuestro nos perjudica. Pero también nos da una estructura muy grande, un lugar donde ir a entrenar, una cancha como la gente, la parte de utilería, la parte médica, la parte de asistencia, todo eso que ya habló César, que lo comparto al 100%, el tema de los médicos, los kinesiólogos, todo el staff que teníamos ahí en AFA, digo, y que, bueno, los chicos siguen teniendo. Eh, la verdad que fue increíble el cambio de pasar de entrenar de una cancha de vóley, de playa, a una cancha en serio de fútbol playa, digo, sin duda. También tuvimos mucho de que empezamos a viajar por muchos lugares, también por ser AFA, por ser la selección argentina. Digo, se fue dando como medio en el mismo lugar. Clarísimo, clarísimo. Y en estos procesos de los que vos hablás, ¿no? Te tocaba jugar representando a Argentina con tus hermanos, nada menos, lo cual me imagino lo que habrá sido compartir esas concentraciones y esos viajes y demás. A ver, Fede, en aquellos años, ¿no? Sin redes sociales, ¿no? Sin por ahí hoy las posibilidades que tenemos de estar viendo competencias en vivo, incluso hasta poder ver las competencias europeas, los mundiales a través de las plataformas y demás. ¿Qué sabían ustedes por ejemplo, no sé, del Mundial 2005, ¿no? ¿Qué sabían de esos equipos? ¿Cómo eran esas preparaciones? Eh, Mirá, creo que a partir del 2008, por ahí, empezamos a recibir un poco de información, 2008-2009, información de otros equipos. Eh, Creo que nos basábamos mucho en nuestro potencial y en las cosas que nosotros podíamos hacer y en un marcado estilo de juego y saber muy bien lo que queríamos hacer. Y desde ahí nos hacíamos fuertes nosotros, teniendo en cuenta las competencias que íbamos teniendo también. eh, Jugábamos mucho contra Brasil, jugábamos mucho contra Uruguay, se jugaba la Copa Latina, jugábamos contra España, después empezó en el 2006 a hacer el Mundialito en Portimao. Como que teníamos también esos roces internacionales que íbamos midiendo cómo juegan los demás, íbamos viendo cómo juegan los demás, entonces más o menos te ibas acomodando y diciendo, bueno, a este equipo le jugamos de esta manera, o por lo menos nos defendemos de esta manera, o por lo menos sabemos cómo le podemos lastimar acá y ahí, pero sin duda que el proceso de estudiar un equipo, y eso fue
con los años se fue como pudiendo hacer mejor, hasta llegar creo que a lo que soy, pero bueno, era un poco esto de competir contra ellos, analizarlos, ver, pero saber muy bien qué es lo que hacíamos nosotros. Y sabiendo, no lo conozco, digamos, no tengo trato, pero sabiendo de las capacidades de Charlie Juárez, que era el PF histórico de Pancho Petrazo, ¿no? Cuando hablabas de Pancho, te hablamos de Héctor Petrazo, ¿no? Obviamente. Sí, Pancho eh, Charlie, Es Pancho y Charlie, exactamente. Ustedes físicamente doy por descontado que estaban absolutamente a la altura, ¿no? Pero había una lectura, Fede, de decir, bueno, jugamos al fútbol, somos argentinos, o sea, tenemos una parte del tema ya resuelto, más allá de que por ahí la competencia era tal vez novedosa, la superficie era distinta. ¿Había como una lectura de decir, bueno, por ser argentinos tenemos parte del tema ya solucionado? yo creo que inconscientemente pasaba eso, como que nosotros nos poníamos la camiseta y sabíamos que contra dos países la íbamos a pelear, pero contra los demás los ganábamos. Y era así, y pasaba eso. Más allá del desarrollo propio de cada país que tenía, pasaba, y lo hacíamos, y jugábamos así. Eh, Sabíamos que contra Uruguay y contra Brasil iban a ser los partidos que los íbamos a pelear, y después los ganábamos todos los demás. No había no teníamos mucha opción, no nos poníamos otra cosa en la cabeza. Obviamente que después tenés todos los partidos, después competías y te dabas cuenta que Chile dependía del momento, te hacía más partido, menos partido, que después Paraguay fue lo que fue siendo, creció, lo que era Ecuador, lo que fue, sí, pasaba, Perú, digo. Pero bueno, un poco eso creo que en el inicio a nosotros nos potenciaba, nos decía, che, somos Argentina, y dejémonos de joder, estos partidos los sacamos adelante como sea, porque pues somos Argentina, no hay mucha vuelta. Y creo que sucedió mucho a nivel, a nivel continental y a nivel mundial, digamos. Y te tocó compartir planteles digamos, con jugadores, después los vamos a ir nombrando si querés, pero uno ve los partidos y todavía algunos por suerte están en actividad, ¿no? Y los conoce, tuvo la chance de compartir, bueno, mismo con vos tuve también el orgullo en 2017 de compartir un plantel. Digo, eran muy determinados, Fede, eran jugadores con mucha personalidad, digamos, que más allá del roce que iban adquiriendo y demás, tipos, digamos, realmente con mucha presencia en cancha, ¿no? Con las cosas muy claras, con la dedicación necesaria, pero además con mucho coraje también. Sí, 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 es un atributo que quizás no lo tenía muy presente, pero evidentemente sí, porque por todo lo que terminamos haciendo. Y cuando repasás un poco nuestra historia en el deporte, creo que te marca eso. Pero creo que tiene que ver con esto que decía antes, sabíamos muy bien qué queríamos hacer, sabíamos muy bien a lo que jugábamos y sabíamos que lo que hacíamos después como que lo ibas viendo, como lo que planificaban el cuerpo técnico, lo que íbamos más o menos. También lo que pasaba mucho es que había mucha comunicación. Claro. Había mucha comunicación, digo, había comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores, se escuchaba. Un poco esto de que es un deporte en desarrollo, nadie tenía la verdad. Sí había algunos jugadores que tenían más recorrido, sí el cuerpo técnico quizás tenía más recorrido, quizás Charlie en lo que era fútbol 11, pero en el deporte también, porque está desde el principio, Pancho lo mismo, Pancho jugando y después siendo técnico, los jugadores, que quizás hasta teníamos algunos mismas, no sé, como misma experiencia o lo que sea, pero había mucho de hablar, de decir, che, ¿qué pasa? Che, ¿cómo hacemos esto? Che, nosotros a Pancho y a Charlie como los cuestionábamos mucho al nivel para mejorar, no teníamos otro fin, otra finalidad. Eh, yo creo que eso nos hacía mejores, nos cuestionábamos nosotros los jugadores todo el tiempo, yo me acuerdo siempre, nosotros íbamos y volvíamos en el auto, éramos Marce, Coco, Lupa, y a veces iba echando el quinto que venía con nosotros, porque éramos de la zona, íbamos juntos y volvíamos. Y nuestras charlas y nuestros viajes eran siempre de, che, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo jugamos así? ¿Cómo, che, no, pero esta jugada tenemos que hacer de esta manera? No, pero nosotros vos cortás para acá. Y era todo el tiempo eso, y era todo el tiempo motivándonos a mejorar, a poner como la vara cada vez más alta, porque
evidentemente éramos competitivos y teníamos unas ganas de mejorar y de que todo esto que le estábamos dando al deporte tenga un sentido. Y yo creo que la mayoría de los chicos que estaban lo hacían. Más allá de los subgrupos, de las divisiones, de quién se llevaba mejor con uno, quién hizo esto, quién hizo lo otro, eso a mí nunca me interesó demasiado, pero sí el compromiso y esto que vos marcabas de la personalidad, evidentemente había un grupo que tenía, pero vuelvo a lo mismo, creo que sabíamos perfectamente lo que queríamos, cómo lo íbamos a hacer, y después lo ejecutábamos. Después lo puedes ejecutar un poco mejor, un poco peor, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero estábamos convencidos. Y eso, para mí, demuestra ese carácter que vos decís, o esa personalidad. Vos cuando ves un equipo que sabe perfectamente lo que va a hacer, decís, tiene personalidad. Pero me parece que va un poco por ahí. A mí, yo siempre digo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que comparto con los chicos de Racing, ¿no? Yo siempre digo, muchachos, jugar es el mensaje, ¿no? Jugar es el mensaje, es decir, cuando vos te plantás en la cancha con ideas claras, como vos bien lo decías, bueno, evidentemente vos al rival, y no solamente al rival de turno, sino quien te ve y quien te analiza, está recibiendo de vos un mensaje bien claro, ¿no? Yo soy esto y voy en serio por las cosas. Y mirá qué importante lo que decías recién, Fede, porque ustedes, siendo parte de un proceso que estaba iniciando o que iba dando sus primeros pasos, ¿no? Hubiera sido una postura muy cómoda el hecho de decir, bueno, mirá, yo la verdad estoy empezando en esto, bueno, no conozco, no sé contra quién voy a jugar, no conozco los rivales y relajarse un poco. Sin embargo, ustedes tenían una búsqueda de la mejora permanente. Y porque nosotros queríamos ser campeones del mundo. Mm. No teníamos otra meta. Era eso, era cómo hacíamos para ser campeones del mundo. Eh, Cuando la camada que salieron terceros, que le ganaron a Brasil, Sí, nosotros queríamos mejorar eso. claro. Eh, y creo que era por ahí, y veíamos la calidad de jugadores que teníamos, el grupo que teníamos, y decíamos, che, podemos con lo que tenemos y podemos. Entonces, está claro que nuestra mentalidad era esa. Y no había excusas, no había excusas, como decía César la vez pasada, no faltaba nadie, no faltaba nadie, no faltaba nadie. Eh, Creo que no hace falta que lo aclare, pero lo sigo aclarando que no es que lo que nosotros hacíamos hoy no sucede. Pero estaba claro que si te estabas metiendo en esta era a full. Y por eso también nosotros éramos muy estrictos y muy duros con las personas que se iban sumando, porque era eso, era, si no tenés esta mentalidad, no te metas, porque nos vas a complicar el camino. Y es como, y no desde un lado de no abrir, ¿no? Sino desde acá a veces éramos 15 entrenando y no había más, no había más jugadores, 17, o a veces éramos 15 entrenando y iba sumando, como que era eso, era como, vamos por todo y nos potenciábamos en ese lugar, y cada uno desde su lugar también era como que iba tratando de mejorar. Pero bueno, eso es personal también, no solo grupal, sino que es Claro. personal. Después cada uno en su recorrido en el deporte tuvo su recorrido y tuvo su historia, digamos. Uno pudo llegar hasta tal lugar, el otro pudo dar un poco más, el otro brilló, el otro acompañó, el otro, como que también cada uno se fue situando por momentos, por edades, por familia, por trabajo, por lo que sea. Pero pero bueno, creo que era eso un poquito, el hecho de vamos por todo, vamos a rompernos el alma, y si el torneo pasado nos pasó tal cosa, que no nos vuelva a pasar, y si el torneo pasado nos sentimos que nos quedamos sin piernas, redoblemos el esfuerzo y no nos quedemos sin piernas, no sé, en tal momento del torneo, digamos. Entonces, era un poquito por ahí. Bueno, obviamente en esta última respuesta me acabas de dejar el título para lo que va a ser el encabezado de esta primera parte, Fede, de la entrevista, ¿no? ¿Entrenamos para ser campeones del mundo o queríamos ser campeones del mundo? Nada menos, ¿no? Una meta a la altura de lo que ustedes hacían. Por cuestiones técnicas, vamos a ir cerrando esta primera parte, Fede, de la charla para Tata FP Argentina, nuestro canal de YouTube, con contenidos de fútbol playa, con análisis, con partidos, con jugadas, con alguna cosita táctica, pero también con entrevistas
entrevistas y con esta nueva sección que denominamos Revisitando Argentina, porque entendemos que el fútbol playa necesita una reivindicación de los años que fueron aquellos que hicieron grande este deporte, que hoy por hoy tengamos una liga en la cual competimos y tengamos equipos participando en torneos internacionales, bueno, y demás. Federico López Hilaire, Yagui Laire, como lo conocemos, como lo queremos. Vamos a hacer acá una primera pausita, Fede, y para cerrar esta primera parte de la entrevista, obviamente te agradezco infinitamente, estás en Punta del Este, tu nuevo lugar de radicación, digamos, con algunas cuestiones profesionales. Te pido que me rescates, a ver, un momento que te venga, no necesariamente porque haya sido el mejor o el peor, sino un momento que vos quieras rescatar, tal vez, de aquellos años de tu paso, de tu enorme paso por la selección argentina con tus hermanos, con 7 mundiales en el lomo. Eh, bueno, está claro que los éxitos terminan siendo lo que primero que te viene, obviamente el torneo en San Luis, porque no sé en el deporte, pero por lo menos me sucedió a mí en lo que fue este deporte, que son más las veces que fracasás de las que ganás, digamos, de las que perdés que de las que ganás. Entonces, obviamente que ese fue un torneo muy redondo, donde lo vivimos increíble en el país, digo, tuvimos todo a nuestro favor y la verdad que nos va a quedar, a mí me va a quedar una alegría muy grande. Pero bueno, después también obviamente lo que nos sucedió, lo que hicimos en Italia con Marce y con Lucho, ese también es un punto muy alto en el deporte. Y después toda la parte también del inicio, un poquito también, como que nada, bueno, mi carrera también se fue dividiendo así, como el inicio, todo muy increíble, porque también las primeras veces que jugué en un estadio en Brasil repleto de gente, o sea, yo no podía entender, estaba ahí metido, miraba así alrededor, no sé cuántas personas, 10.000 personas, no tengo ni idea, pero era una locura lo que nos pasaba. Siempre digo lo mismo, una Copa Latina que jugábamos, que se jugaba viernes, sábado y domingo nosotros jugamos a las 9 de la mañana y a las 7 de la mañana había gente para entrar a ver los partidos Claro. en la playa, en Brasil. Entonces, esas cosas te van marcando. Y después, bueno, todo el proceso que fuimos haciendo a nivel clubes con Acasuso también yo lo vivo con mucha alegría todo ese proceso. Así que también son como puntos que me van quedando del deporte. Perfecto, y obviamente una carrera muy difícil de abarcar y de puntualizar en momentos porque, bueno, claramente le dedicaste muchísimos años al deporte, Fede. Cuando Fede hablaba recién del título en San Luis, obviamente hablaba de lo que fue la eliminatoria, ¿no es cierto? Lo que se llama el torneo Conmebol para la clasificación al Mundial de 2013, ¿verdad? Donde Sí. Argentina obtuvo su primer título internacional, nada menos, un torneo que se disputó en Merlo, en San Luis, con una estructura muy importante, con gente, bueno, y el primer título, nada menos, el primer título internacional para la selección argentina. Fede, te damos las gracias, vamos a hacer acá una pausa en esta primera etapa y vamos a estar conectados para continuar con esta charla. Federico López Hilaire, Yagui Laire, un verdadero prócer de fútbol playa, amigos.